antes de cada debate. Luego de esto viene el cierre, así que no se vayan. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la comisión 3, Pueblos y Naciones Originarias. Buen día. Voy a pasar a leer los argumentos de la Comisión de Pueblos y Naciones Originarias. El juicio de la masacre de Palpí fue un hecho de reivindicación histórica para las comunidades que sufrieron esta cruenta masacre en 1924, y la sentencia fue de suma importancia como un paso para avanzar en la reconstrucción histórica de la memoria colectiva de los pueblos indígenas. La necesidad de visibilizar las luchas de las comunidades indígenas, las cuales fueron muy postergadas históricamente. También el rol del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de algo tan básico como fundamental, por ejemplo, el agua, la alimentación, y detener los desalojos impulsados por la justicia. También profundizar la capacitación transversal en derechos y prevención del racismo. Asimismo, como último punto, es fundamental para los pueblos indígenas de nuestro país se avance en la prórroga de la Ley de Propiedades Comunitarias Indígenas, Ley 26160, porque hay muchas comunidades que perdieron y pierden sus territorios ancestrales. Es fundamental pensar en la participación real en las políticas públicas de los pueblos indígenas que actúe generando pisos reales de igualdad. Para ello es fundamental la memoria comunitaria como una herramienta para erradicar los resabios del colonialismo en las prácticas de la provincia en un país libre de odio y racismo, discriminación y xenofobia. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la Comisión 2 a cargo de Lucha contra la Violencia Institucional y Seguridad Democrática. Buenos días a todos y a todas. Las conclusiones de la Mesa de Violencia Institucional y Seguridad Democrática las vamos a nombrar primero yo y luego mi compañero, así que voy a empezar. En primer lugar, llegamos a la conclusión que es necesaria una reforma judicial, la selección de los miembros con perspectiva de géneros, pluralidad, cómo se eligen a los mismos y quiénes pueden acceder a esos cargos, cómo se los destituye ante un mal accionar de esos funcionarios judiciales y que la sociedad conozca quiénes son los fiscales y los jueces que forman parte del Poder Judicial. Resaltar y potenciar las políticas de prevención y atención de emergencia en violencia institucional. Reforma de la formación policial, no solo de la currícula, sino de la forma de enseñar y de la forma de construcción de los miembros de las fuerzas de seguridad en clave de seguridad democrática. Que sean efectivos policiales que investiguen los delitos y provean de seguridad a la comunidad. Políticas integrales e inclusivas como forma de prevenir el ingreso al mundo delictivo de los pibes y las pibas, y también políticas integrales para las personas que atravesaron los contextos de encierro para evitar la reincidencia y garantizar el acceso a derechos. Fin a la impunidad administrativa y judicial de los responsables de la violencia policial. Bien, otros ejes que tienen que ver con Bueno, perfecto. Ahí le iba a decir también a Nadia, porque ella me dijo que Chaco TV querían prenderse de la transmisión de gobierno, y yo le avisé que vos te ibas antes, y que justamente lo que hicimos fue que Chaco TV transmitan para que vos te puedas ir. Así que, nada, te aviso eso porque seguramente te va a llamar. Regulación de estos medios de comunicación por parte del Estado, ¿no? Que son los que construyen los estereotipos del pibe chorro, en base a los que actúan las fuerzas de seguridad. El fortalecimiento del control civil de la fuerza de seguridad, léase direcciones de control policial, organismos descentralizados, en sus órganos de control interno y espacios clave como son sanidad policial. Esto es una referencia local, sanidad policial se llama la provincia del Chaco, en otros lugares tienen otro nombre que tiene que ver con la revisión médica de las personas ni bien son detenidas. Incorporación de materia de derechos humanos en las escuelas secundarias en forma transversal, es decir, particularmente orientado a la violencia institucional, que haya formación en derechos humanos y sobre todo de las actuales violaciones de derechos humanos, más allá inclusive de las políticas de memoria, verdad y justicia, es decir, del accionar de la fuerza represiva. Mirada de custodia de los avances en forma complementaria de los distintos sectores. Sujeto activo de control de funcionamiento de las instituciones de Estado. Esto de la mirada de custodia, voy a comentar que fue una
una sugerencia de la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez, que decía, bueno, estábamos discutiendo acerca de qué reformas tenemos que hacer en tanto a la formación policial, a la selección de jueces y magistrados, pero muy cierto es que no solamente hay que impulsar reformas y retirarse del escenario político, sino que hay que hacer un seguimiento de cómo estas reformas impactan necesariamente en las políticas públicas. Es decir, hay que medir los resultados, básicamente. No basta con intentonas reformistas espasmódicas y aisladas. Revisión de sentencia en coperspectiva de derechos humanos e interculturalidad. Esto surge a raíz de la elevada tasa de impunidad judicial que caracteriza a los hechos de violencia institucional. Es decir, que todas las causas que fueron archivadas a nivel provincial, pero con protección nacional, puedan ser revisadas también si esos archivos fueron correctos o no. Es decir, un proceso, si se quiere, similar al de Memoria, Verdad y Justicia, pero con las actuales violaciones de derechos humanos. Y transparencia en la información que debe brindar el Poder Judicial. Tiene que ver con que todos los actores accedan a los datos acerca del avance de las causas, las tasas de impunidad, las tasas de archivo de la denuncia por violencia institucional, para poder construir distintos saberes, académicos, científicos, militantes, activistas, porque hoy en día, esto lo señalaba también una participante, hay mucha opacidad de parte de los poderes judiciales de estas estadísticas. Es decir, hoy en día uno no puede medir, uno habla de impunidad judicial, pero no puede medirla estadísticamente porque no contestan a los pedidos de información pública, se ha manifestado en la mesa, en la comisión. Y por último, como eslogan final, caminando a los 40 años de democracia ininterrumpida, construyamos un efectivo nunca más. Muchas gracias. Continuamos ahora con la comisión número 1, Memoria, Verdad, Justicia y Garantía de No Repetición. Bueno, tomaron la palabra 11 compañeros, representantes de distintos organismos de derechos humanos, de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNE, sindicatos docentes, docentes bilingües interculturales, integrantes de organismos indígenas de Santa Fe, por ejemplo, movimientos sociales y jóvenes en general. Se partió de debatir sobre dos ejes. Por un lado, el reconocimiento de los espacios de memoria locales como puntos de referencia en cuanto a las políticas de memoria, verdad y justicia, y otro de los ejes fue el negacionismo. Se coincide en que el negacionismo es anterior al terrorismo de Estado y que está directamente ligado a los monopolios y al poder económico, siendo el instrumento de quienes promueven un modelo de país elitista, antinacional y antidemocrático, y bueno, se ejemplificó a lo largo de nuestra historia con algunas cuestiones puntuales, ¿no? Se reconoció el avance de las políticas públicas que hubo en materia de memoria, verdad y justicia a nivel local y nacional, pero se destacó que es necesario fortalecer y hacer parte a la sociedad de este camino. No solamente a quienes estamos ligados a la promoción de los derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia, como abrir la jugada, decía uno de los compañeros. En este marco también se destacó la importancia de que hay una ley provincial contra el negacionismo y se planteó la cuestión de discutir el punitivismo o el no punitivismo con respecto a las sanciones, ¿no?, que plantea esa ley. Y bueno, y ahí una compañera hablaba de lo importante que es dar la batalla cultural, ¿no?, más allá de cualquier cuestión punitivista, ¿no? Se planteó la importancia de contar con presupuesto para los organismos de derechos humanos para que puedan desarrollar esas políticas públicas como algo necesario y urgente. Y un compañero hacía hincapié en cómo los sobrevivientes, que son los que dan testimonio de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, por una cuestión biológica nos van dejando y perdemos la posibilidad de poder reconstruir una parte importante de nuestra historia. Por otro lado, se destacó que hay que hacer un reconocimiento de las resistencias y las luchas populares a lo largo de la historia, porque ese fue el verdadero freno al negacionismo, lo es, y se habló, por ejemplo, de lo que significó la enorme movilización popular ante el intento de la aplicación del 2x1 a los genocidas, y que cuál es nuestro rol, digamos, como promotores de los derechos humanos, de no permitir que esa movilización social, esa conciencia social se pierda. Por otro lado, un compañero mencionó la idea de descolonizar los conceptos y las políticas,
como por ejemplo en lo que tiene que ver con, bueno, desde el punto de vista antropológico, de tierra y desierto, o estado y desierto, y cómo eso promueve un Estado que excluye a gran parte de su ciudadanía. Por otro lado, también la necesidad de reclamar una soberanía de los recursos naturales, la construcción de un sistema educativo, de salud y de seguridad social, y la desinversión en los monopolios. Dar la voz a los sobrevivientes, pero también trabajar con los docentes en todos los niveles educativos y en sus trayectos de formación también. Se planteó qué hacer cuando desde el punto de vista educativo surgen prácticas negacionistas, digamos, por parte de los docentes, cómo actuar, qué debemos hacer. Con respecto a las comunidades indígenas, también que se pueda escuchar su voz en el Parlamento, destacar el rol de la educación bilingüe y un reclamo de que haya más posibilidades de educación en sus territorios. Reconocer también a las nuevas generaciones de pueblos originarios como los portadores de la voz de esos ancestros que pudieron dar testimonio de lo que vivieron, de las prácticas genocidas sobre sus cuerpos, y se habló de lo que fue la masacre de Napalpí y poder llegar a una instancia de juicio por la verdad. Y después, por último, plantear la inquietud de qué hacer con los archivos de inteligencia que restan desclasificar. Entonces, poder solicitar una mayor apertura de esos archivos de inteligencia vinculados al terrorismo de Estado y pensar iniciativas para hacer visibles a quienes fueron partícipes de la dictadura en el medio local. Por ejemplo, los integrantes del Batallón 601, si no se pueden llevar una vía judicial, de qué manera a nivel social podemos hacer algo para visibilizarlos, por más que muchos ya hayan fallecido. Bueno, eso sería. Muchas gracias, muy enriquecedor el debate. Recordemos que las conclusiones y propuestas... ¿Se escucha bien? Hola. A ver, espera. Hola, hola. Hola. Bueno, prestan eso. Ya lo rompí. Hola. Ya lo rompí, parece. A ver, ¿ahí se escucha? Bueno, recordemos que las conclusiones y propuestas seleccionadas en estos encuentros previos con el Foro Mundial. Hola. Hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor? No, parece que... A ver, ahí está arreglando, parece... Porque no sé si... A ver, ¿ahí se escucha? Bueno, eso, ahora sí, estamos... Está bien, sigo con este nomás, si te parece, si querés dejar ahí. Bueno, les decía que todas las conclusiones van a ser tratadas luego en el Foro Mundial de Derechos Humanos en el 2023. Así que agradecemos la participación y el debate de todos los sectores y vamos a invitar al cierre, para concluir, voy a ir llamando, espérenme un segundito, vamos a invitar a la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez. Aguarden un segundo. Silvia Robles, ex detenida política. Lucila Massín, presidenta Casa Patria y diputada nacional. David García, Fundación Napalpí. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar entonces, ahora cuando se sienten, a hacer uso de la palabra. Invitamos a David García, Fundación Napalpí. Bien, como decimos siempre, la verdad que fue un tiempo, para nosotros siempre falta el tiempo, porque nuestro diálogo, nuestro debate es desde otra perspectiva. Pero bueno,
hoy nos interpela otros temas que también son partes que ingieren mucho en lo que es el proceso de nuestros derechos y de nuestro vivir cotidiano, ¿no? Creo yo que cuando decíamos con unas colegas en su tiempo, me acuerdo cuando Juan decía, David, ¿cómo es nuestro idioma? ¿Será que tengo que hablar sobre el lenguaje inclusivo? Y a ver, ¿qué decís vos de nuestro idioma? Entonces le había dado varios detalles de lo que es el tema del idioma, algunas palabras que tenían que ver con lo generalizado, ¿no? Y que no tenga nada que ver, digamos, en esta dirección, ¿eh? Así que, entonces dijo, mira, ahí está. Entonces se fue trabajando ese tema y también pasando esto de lo que es cuando empezamos a discutir hoy por hoy el tema del laufare y el odio, no sé cuál sería la definición, digamos. Ahí está. ¿Cambia o no? ¿O está? Ahí está. Hola. ¿No se escucha igual? Hola. Ahí. Hola. Sí, ahí está. Bien. Y hablar del odio no sé cómo significaría en castellano, digamos, tiene sus propias definiciones y su propia lógica. Pero para nosotros el odio, digamos, quiere decir anquiaga, ¿no es cierto? Anquiañaría. ¿Cierto? Anquiañaría. Anquiaga. ¿Verdad? ¿Será? El odio. Y la verdad que no estaba dentro de nuestros contenidos, sino que era algo que había que estar pendiente si surgía ese razonamiento dentro de las comunidades y había que ver, digamos, si no venía desde ese trasfondo del odio. Para nosotros era contra la ley de la vida y contra la misma naturaleza, era anquiañaría. No es algo común, digamos, bien en nosotros. No era aceptable odiar a alguien en nuestra cosmovisión, porque tenemos la cultura de poder cultivar lo que es la fraternidad y de poder ayudar al otro. Entonces no estaba permitido eso. Pero después, en el proceso del colonialismo, sabemos que eso se fue instaurando en distintos procesos de la historia de nuestras comunidades, que el odio se fue generando como un instrumento dentro del ámbito social. Entonces, ¿qué pasó? Lo que primero que decíamos nosotros, quiere decir, los criollos nos odian a nosotros. Era ya implantado. La palabra quiacate quiere decir que ya nos odiaba. Lo que procedían y lo que sucedía era por odio, no era por otra cosa, más allá que era por territorio, por otro. Pero el mecanismo y el procedimiento, digamos, venía desde ese punto de raíz de sentimiento. Entonces, para nosotros el odio fue una de las herramientas mucho más profundo desde el sector, digamos, que hemos tenido. Entonces, siempre estuvo eso. Eso generó, entre paréntesis, generó una muralla de división y de discriminación. ¿De qué manera? Nos separó a nosotros como sociedad y nos mantuvo divididos por años lo que es el odio el uno al otro. No solamente como sujeto humano, sino que como población, como nación, como pueblo, como cultura, como gente con otro idioma. Entonces eso, el odio fue uno de las herramientas más mortales, podía decir yo en este sentido. ¿Por qué? Porque de ahí se generó las distintas masacres y los distintos genocidios sistemáticos, que no solamente era algo social dentro de la comunidad, sino que era algo institucional.
cuando hablamos de las violencias institucionales, que eran procesados desde el sistema institucional, que hoy nosotros seguimos peleándolas hasta el día de hoy. Entonces el odio no es, y es una buena oportunidad poder discutir y poder desarrollar este tema del concepto de odio, que para nosotros es muy importante. La FARE es un tema nuevo también que se puso en evidencia a través de un proceso muy interesante de nuestra compañera Cristina Kirchner, que lo trajo al debate y a la discusión social. Yo creo que es muy importante esto, profundizar esto, que descubre y destapa la sistematización de lo que es este proceso de culpabilización. Y este proceso de la UFARE, digamos que hoy por hoy es un tema de debate y un tema de discusión, que nosotros también tuvimos nuestras experiencias, dentro del odio y dentro de lo que es el sistema, de la sistematización. Y esto es algo más aún todavía, porque a través de esto se procede legalmente, no es que es algo ilegal. El lawfare se hace con las leyes. ¿Qué es? Echa la ley, echa la trampa, dice un refrán. Y es algo que tenemos eso. Y para nosotros es muy claro a veces el procedimiento, la ley, que es muy interesante. Pero ahora las leyes son ideadas humanamente, pero no están humanizadas. Entonces ahí está nuestro derecho, digamos, como derecho humano. Están escritas en papeles que son muy contundentes en su relato dentro de lo que es el papel, pero no tienen sensibilidad. El papel es papel. Ahora, como decía hoy la jueza, dijo, es muy interesante lo que plantea en el debate que estuvimos. Dice que depende de los elementos que pueden hacer que la decisión sea otra, como fue con Napalpí. Con todas las herramientas que hubo en el proceso de Napalpí, se pudo decidir algo que para la ley era imposible y para todo lo que es el tema jurídico fue imposible, pero para la decisión humana, con humanización se pudo lograr. Y creo que esto es uno de los enfoques muy importantes que siempre Juan decía. Y otras cosas que siempre relaciono a estos temas, digamos que hoy por hoy son importantes, que es a veces cómo se construyen esto y cómo nosotros construimos el lawfare y el odio. ¿A través del qué? A través de las críticas constructivas. Muchos estamos de acuerdo de hacer críticas constructivas. Es muy bueno. Pero las críticas constructivas nos llevan a nosotros a desarrollar una ideología de victimización y estereotipos. ¿Por qué? Porque son las que moderan y llevan adelante lo que es el negacionismo. Cuando nosotros criticamos constructivamente, estamos haciendo algo bueno o algo malo. Podemos decir que es algo bueno, pero si vamos a hacer, digamos, desde lo que es la humanización, a ser humanos, como decíamos siempre con Juan, y eso está re mal, porque criticar es bueno, pero decir crítica constructiva, ¿qué es? ¿Qué es para nosotros crítica constructiva? Justamente es la raíz de lo que es el negacionismo hacia lo que forma parte después del odio y construye el lawfare. Estas cosas que son conceptuales para nosotros, que es muy importante profundizar en nuestro desarrollo de vida y políticas sociales que tenemos que llevar adelante y con los derechos que tenemos, llamamos, digamos, derechos humanos, pero tenemos que empezar a humanizar los derechos. No solamente que conste en derechos humanos, sino que humanizar. Y esto yo creo que está sucediendo hoy por hoy. Hacía poquitos, digamos, que decía una de las colegas y compañeras que está dentro de lo que es derechos humanos, decía que hoy por hoy no solamente se discute la situación problemática quizás del afectado o del preso, sino de aquellas personas que no son presas.
Porque antes el enfoque de derechos humanos era solamente aquel que era asesino, chorro, ladrón y eso. Y como que tuvo también su parte y aporte del derecho humano. Hoy por hoy está trabajando en distintos campos dentro de la sociedad y eso es algo bueno. Eso es la humanización que tenemos que llevarle al campo de los derechos humanos. Y esto es muy interesante poder empezar a desarrollar lo que es la parte de críticas constructivas para nosotros, para no generar tipo de distintos estereotipos y no cultivar el negacionismo. Es necesario que nosotros critiquemos, pero que también hagamos las cosas con énfasis. Si criticamos constructivamente, estamos aportando a una ideología media, como a veces decimos que voy a ser neutral, y no existe la neutralidad. Podemos ser neutrales en este sentido, pero hay cosas que nos competen y nos interpelan como seres humanos y como sociedad humana que componemos la sociedad en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David García, de Fundación Napalpí. Hace uso de la palabra ahora Lucila Macín, presidenta Casa Patria y diputada nacional. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias en particular y en primer lugar agradecerle profundamente a Naila por la invitación y por toda esta organización. Sé lo que implica poder llevar adelante un preforo en la provincia, a cada una de las organizaciones que aportaron también para que esto se pueda concretar, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Gobierno de la Provincia del Chaco, a la Facultad de Humanidades, al Comité para la Prevención contra la Tortura y a la Comisión por la Memoria, que fueron parte de esta organización. Bueno, a mí se me venía a la cabeza algunos ejes centrales en este panel de cierre y un poco también recuperando la historia y la memoria, que me parece que es relevante siempre recurrir y apelar a la memoria y a la historia porque hace nuestra identidad. Y este preforo se lo diseña y se lo arma justamente en vísperas a un aniversario, al 40 aniversario de democracia, en vísperas a un año más de la masacre de Margarita Belén, pero fundamentalmente también desde nuestra provincia y con nuestra historia a partir del juicio por la masacre de Napalpí. Creo que David ha sido muy categórico respecto a la relevancia para nuestra identidad, para nuestra construcción cultural, de poder llegar a la verdad y a la justicia respecto a una masacre cometida en nuestra provincia hace aproximadamente 100 años. Entonces, me parece relevante que nosotros podamos recurrir a esto porque consecutivamente esa historia viene marcándonos un sentido y un camino y también una lucha por la construcción y por la defensa de la democracia, pero sobre todas las cosas también entendiendo que los métodos o las herramientas que van utilizando en distintas etapas de nuestro país van cambiando a través de la historia, ¿no? Pero los sujetos políticos o quienes detentan el poder siempre son los mismos, siempre han sido los mismos en la dictadura, quienes han negociado y han acordado con esa etapa tan oscura de nuestro país y que no ha tenido ningún miramiento para poder negociar con los medios hegemónicos de comunicación. Recordemos lo que significó papel prensa también para la historia de los argentinos y de las argentinas. Recordemos que en aquel entonces se utilizaba la violencia más extrema, la desaparición de personas para poder instaurar el miedo. Y ese miedo de alguna manera reflejaba una reacción por parte de un determinado sector para poder avanzar en la conquista de derechos. Recordamos a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, que han tenido un rol protagónico para poder defender nuestros derechos humanos. Y en ese camino es que claramente pudimos identificar también cómo se va traspolando a través de la historia distintos métodos para poder proscribir
para poder silenciar, para poder anular, para poder deslegitimar a líderes populares, no solo en nuestro país, sino también en la región. Esos líderes populares que han transformado, sin lugar a dudas, las realidades del pueblo argentino, del pueblo latinoamericano, y que han tenido un rol protagónico para la conquista de esos derechos. Estamos asistiendo en la actualidad a un proceso escandaloso de persecución política a quien es la líder máxima y la conductora de un proyecto nacional y popular que ha transformado nuestro país, como es Cristina Fernández de Kirchner, y estamos asistiendo a una connivencia del poder de siempre en nuestro país para poder proscribir a quien ha sido 2 veces presidenta de nuestro país y quien hoy es vicepresidenta. Ese mecanismo de proscripción tiene una antesala o tiene un correlato que es poder instaurar en nuestra sociedad un discurso de odio. Se instaura un discurso de odio para poder deslegitimar, para poder anular, pero sobre todas las cosas para también identificar un enemigo. No siempre tiene que existir la figura de un enemigo para decir que esto está mal, que es equivocado, con determinadas características, con determinadas responsabilidades. Y la construcción de ese enemigo tiene una construcción de sentido. Vaya casualidad que Cristina ha sido la presidenta que ha dignificado a un montón de sectores en la Argentina, que ha significado que un montón de mujeres puedan consagrar asignación universal por hijo, que nuestros pueblos originarios puedan tener representatividad institucional, que podamos pensar que los trabajadores y las trabajadoras teníamos el ingreso más alto de Latinoamérica respecto al salario. Y digo, y para poder deslegitimar cada una de esas políticas públicas es preciso poder instaurar en nuestra sociedad este discurso de odio que penetra específicamente para poder demonizar, para poder descalificar, para poder sentenciar una figura que ha sido tan emblemática para el bienestar y la calidad de vida del pueblo argentino. Y esto sucede no solo en nuestro país, sino también sucede en el Cono Sur, cuando podemos identificar que en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, se han efectuado los mismos procedimientos. En Perú. Entonces, creo que es indispensable poder pensar que hay una nueva herramienta y una nueva forma de proscripción que utiliza la connivencia de los medios hegemónicos de comunicación del partido judicial que siempre han participado de la desestabilización democrática. Creo que cada uno de estos hechos nos invita a nosotros también, como sujetos políticos, como militantes de diferentes espacios políticos, poder pensarnos y replantearnos qué capacidad organizativa podemos desplegar para poder desestimar cada una de estas operaciones que llevan a estar en alerta y sobre todo en amenaza permanente los destinos de nuestra patria y fundamentalmente los valores de nuestra democracia. Y no solo eso, sino que además desde la descalificación imprimen un fuerte corte violento, político, como lo hemos asistido en los últimos tiempos, digo, sin más pensar en lo que significó la Cámara de Diputados hace 2 semanas atrás, ¿no? De qué manera legisladores, legisladoras de la bancada opositora agraviaron a la institución de la Cámara de Diputados y a su presidenta para poder dejar sin efecto una discusión tan importante en el seno del Congreso de la Nación como era, por ejemplo, la creación de universidades. Cada uno de estos procedimientos y de estas prácticas tienen una fuerte finalidad que es poder deslegitimar un proyecto político que ha transformado verdaderamente la realidad del pueblo argentino. Pero lo agregan con un proceso de judicialización permanente para poder quebrar nuestra autoestima
y poder desorganizarnos. Creo que ante esa acción nosotros tenemos que tener una reacción de poder tener una apuesta ofensiva, organizativa, para poder enfrentar a los grupos concentrados de poder en nuestro país y fundamentalmente reconocer que la democracia es la mejor herramienta y el mejor sistema para la convivencia de nuestros pueblos y sobre todo para la felicidad del pueblo argentino. Coqui hoy al inicio de este foro decía que la rebeldía tiene que ser una característica de todos los militantes y las militantes para poder transformar. Creo que la rebeldía tiene que ser una condición para poder transformar, seguir transformando esta realidad y fundamentalmente haciéndolo en honor a Cristina, que ha dejado también toda su vida, su proyecto de vida y de país para poder transformar nuestros sueños en realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila Massín, presidenta de Casa Patria y diputada nacional. Cedemos la palabra ahora a Silvia Robles, ex detenida política. Bueno, hola a todas, todos, todes. Está bueno esto de hablar casi a lo último, porque es tanto el aporte que se escucha desde la discusión de las comisiones como de los compañeros y compañeras que precedieron en el uso de la palabra. Yo simplemente, frente a la propuesta que me acerca la Secretaría a partir de Naila, cuando me llama, que siempre intenta sacarme de mi zona de confort, dándome tarea, pensaba cómo podíamos aportar a una discusión desde esta temática del lawfare y los discursos de odio, y me parece que más que pensar, yo decía, más que pensar en hablar de los mecanismos con que opera el lawfare y los discursos de odio o por qué están presentes, digamos, o aparecen con fuerza en determinados momentos del desarrollo histórico de las sociedades, pensar más, aportar desde algunas lecturas nuevas que vine haciendo en este tiempo, que en realidad lo que hacen es rescatar a los clásicos que pensaron esta formación histórica específica que nosotros venimos viviendo de hace 2 siglos, por lo menos 3 siglos, que es el capitalismo y el liberalismo, y a la luz de los sucesos de hoy, ¿no? Y poder aportar desde ahí para que la militancia de derechos humanos y la militancia en general pueda también poder pensar políticas para desarrollar en el marco de tarea militante, pero también en políticas públicas de derechos humanos. También, digamos, me parece que vale la pena decir que lo voy a decir y que voy a rescatar estas lecturas desde una perspectiva de análisis de la historia, que el desarrollo social de los pueblos tiene que ver con la lucha de clases, con el conflicto de intereses, o por qué no, si no queremos hablar en esos términos, en la lucha de las sociedades y los pueblos por conquistar sociedades más justas, más libres, más igualitarias. En un reciente trabajo presentado en un libro, digamos, que se editó, si no me equivoco, lo editó La Paz, quien está acá a mi lado, y Alejandro Quirós trabajaron. El título es Vida, normatividad, excepción en la trama del poder moderno, o una incursión a las entrañas del lawfare. No voy a hacer el análisis, sin duda, de ese trabajo, pero sí voy a tomar lo que analizaron allí, digamos. Es decir, allí se analiza el papel del orden jurídico y político en la formación histórico-capitalista. Y a partir, no a partir de la nada misma, a partir de pensadores políticos, filósofos,
que pensaron ese rol del Estado en el marco del capitalismo, como también de pensadores políticos que en su momento fueron pensadores políticos con un bagaje teórico impresionante que aportaron a los procesos revolucionarios, como es el caso de John William Cook en la República Argentina. Hay por ahí también un rescate muy fuerte, Rodolfo Walsh, que es interesantísimo, también a la luz de lo que puede ser pensar la realidad argentina en estos términos y dentro de la formación histórica capitalista. Pero bueno, no se puede hacer tan extenso y es uno de los puntos que quiero tocar. Entonces, simplemente el planteo que se hace y se analiza es cómo se genera el lawfare. Ellos dicen una incursión a la entraña del lawfare. ¿Qué es lo que hace posible que hoy exista el lawfare? O a mi juicio, ¿qué lo hace inevitable? ¿Por qué terminamos en esto? Es decir, después que uno hace toda una serie de lecturas, ¿por qué terminamos en el lawfare? Que no es una realidad mundial, digamos, no es una realidad de América Latina, de la Argentina. ¿Y por qué? Y ahí aparece muy fuerte este análisis que se centra en la dualidad, que se plantea en la constitución humana de la formación histórica de los tiempos que vivimos desde la modernidad, es decir, el capitalismo. Desdoblamiento que podríamos decir se ve ¿en qué? ¿En qué? En la vida concreta, cotidiana, en la que tenemos que vivir cotidianamente, somos hijos de la desigualdad. Vivimos la desigualdad, de acuerdo con el rol que ocupamos en los sistemas de producción. Ahora bien, somos hijos también de un Estado que dice que todos somos iguales ante la ley. En esa dualidad, ¿sí?, esconde. No es tanto que intenta manipular o falsear, digamos, pensar la ideología desde una perspectiva de falseamiento, sino lo que hace es esconder la trama en la cual se sustenta la posibilidad de una formación histórica profundamente injusta y que tiene su cimiento en la propiedad privada de los medios de producción. Y que cuando eso es cuestionado por políticas populares, por políticas públicas, hoy por hoy es como se expresa y aparece ese orden jurídico diciendo todo puede discutirse, pero no la propiedad. Todo puede discutirse, pero no el mercado. Digo, primer elemento, lo tiro en esto, digamos, la otra cuestión que tiene el orden jurídico y político y el rol que cumple es que la sociedad, ocultando esta trama, ¿sí?, la sociedad toma como sentido común, como el orden social imperante, lo que plantean las clases dominantes. Tomando en cuenta el concepto de hegemonía de Gramsci, tomando en cuenta lo que en su momento habló Paulo Freire en relación de que el oprimido asume la ideología del opresor, pero en algo que es interesantísimo respecto a lo que sostiene Cook de este mecanismo de ocultamiento de lo que acontece en la realidad. Uno de los impactos, dice, esta dualidad tiene dos efectos articulados. Uno de índole política, en tanto legitima el poder establecido, pero otro de orden antropológico, en tanto configuración de una humanidad alienada, dócil, portadora de una subjetividad predispuesta al asentimiento, a la obediencia, a concebir el estado existente como perteneciente a un pretendido orden natural
y no como resultado de una construcción histórica que en cuanto tal es susceptible de ser modificada por la acción libre y consciente de los seres humanos. Está dado. Ahí esto tan teórico me hizo recordar aquello tan literario de la introducción de Las venas abiertas de América Latina, donde Eduardo Galeano dice: hay quienes creen que el destino descansa en la rodilla de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente en la cabeza de los hombres. Digo, me parece que esta es una herramienta que necesariamente no debemos olvidar y cada tanto retomarla y releerla, y reconsiderarla y volverla a pensar de la mano de los pensadores más teóricos, pero de los pensadores nuestros que tuvieron participación política y que fueron parte de la transformación política en el desarrollo histórico de nuestros pueblos. Otro punto y otra lectura que me parece interesante, porque los estoy por mandar a leer, desviación de profe de historia, son dos trabajos interesantísimos del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués. Uno, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y otro, Tesis sobre la descolonización de la historia. Son trabajos colectivos, donde recopila trabajos de investigación que hace con otros sociólogos o con estudiantes de él. Y ahí hay mucho, hay de todo. En Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el análisis de las tensiones que se producen cada vez que se proponen políticas de derechos humanos con respecto a las contradicciones que se generan, por ejemplo, desarrollo, soberanía ambiental, que hay que pensar, porque en algún momento uno llega con determinadas políticas, las pone en práctica y deja sin comida un montón, o si no, por darle trabajo inmediato a un montón, pone en riesgo recursos naturales imprescindibles para el desarrollo de la vida, como es el caso, bueno, concreto, es decir, cuando peleamos minería, cielo abierto o agua, son realidades concretas que cuando uno gobierna y tiene que llevar adelante políticas públicas se encuentra con estas cuestiones. Pero yo voy a poner más énfasis en lo que sostiene Sousa respecto a los sujetos y a los pueblos y a las sociedades. Y dice, y me parece que hay que pensar, porque me parece que nosotros tenemos que pensar no lo que pasa y lo que nos pasa en las agrupaciones, en las organizaciones, porque en las organizaciones, sin duda, al estar organizados, somos un colectivo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente que no está organizada? ¿Qué pasa con las mayorías que no pertenecen a agrupaciones, que no están en permanente discusión o disputa y que están cotidianamente viviendo su peor o mejor vida sin poder intercambiar con el prójimo alguna idea? Dice de Sousa, nunca como hoy han estado tan articuladas las ideas de autonomía individual y crecimiento infinito como principios del desarrollo capitalista. No es cualquier cosa, ¿eh? De esto estamos hablando del consumo, ¿sí? Del consumo al infinito. Quiero mis dólares. En esa articulación reside el alma del neoliberalismo. Vivimos en una época dominada por el poder de la idea de autonomía individual, que ha de realizarse en un mercado planetario constituido por una miríada de mercados locales, nacionales y globales, en los que potencialmente todas las dimensiones de la vida individual y social se negocian de acuerdo con el valor que marca su precio. Las oportunidades vitales están determinadas por las elecciones de vida tomadas dentro de una infinidad de opciones disponibles en el mercado planetario. La única opción que no existe
es la de salirse de ese mercado. Es decir, sin duda hoy no estamos en una sociedad que cuestione el capitalismo. No. A lo sumo, a mí me da la profunda sensación de que hay una mayoría importante que intenta pertenecer al universo de los privilegios, ¿no? Y que ve en el ascenso social la posibilidad de acceder a los privilegios que ya los sectores privilegiados tienen. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, en realidad a transformar, si de lo que se trata es poder pensar en un proyecto colectivo que garantice derechos humanos para todas, todes y todos. Y, digamos, siguiéndolo a de Sousa, y esto me parece que es importante y no vuelvo a decir, no los que estamos organizados, que estamos en agrupaciones, que pertenecemos a colectivos y que estamos construyendo nuestros microestadios en cada uno de los espacios que construimos, sino a las grandes mayorías. Los resultados de las políticas fundamentadas en esta ideología son perturbadores. Vivimos en un tiempo en el que las más insólitas injusticias sociales y el más injusto sufrimiento humano no parecen ya generar la indignación moral ni la voluntad política de combatirlos de manera efectiva y de crear una sociedad más justa y equitativa. En tales circunstancias parece evidente que no nos podemos permitir desperdiciar ninguna experiencia social genuina de indignación que quiera fortalecer la organización y la determinación de todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más justa. Se pregunta, ¿los derechos humanos en sus principios y prácticas son una de esas experiencias sociales que podemos rescatar? ¿Pueden los derechos humanos oponerse de forma eficaz a la ideología de la autonomía individual y del individualismo posesivo? La respuesta es compleja, está abierta y queda en manos de los sujetos sociales que tienen que hacerlo. Y después, en Tesis para la descolonización de la historia, que me parece que lo desarrolló David, entonces tal vez voy a tomar cuando habla de cómo los pueblos originarios han ido construyendo su propia identidad y su propia historia, y cómo han dado las batallas. Sí voy a tomar una frase que de Sousa toma de Fanon para volver a insistir sobre el papel de las sociedades en estas transformaciones. Dice, cada generación, dentro de su relativa opacidad, tiene que descubrir su misión. Cumplirla o traicionarla. No siempre las generaciones cumplieron con la misión que les cupo. Hubo generaciones de argentinos que traicionaron. En esta cuestión de la colonización de la historia, yo había tomado, digamos, dos cuestiones. Una de las cuestiones que plantea y que nosotros nos estamos obligados a pensar es que los modos más importantes o extendidos de la dominación moderna son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Digo, esto para pensar políticas y militancia de derechos humanos. Y dice que los dos últimos, es decir, tanto el colonialismo como el patriarcado son anteriores al capitalismo. ¿Y qué es lo que hace el capitalismo? Los resignifica, los reconfigura, los profundiza, como dice acá Silvana, porque la explotación de la mano de obra libre no se sostiene sin una mano de obra sumamente devaluada. Es decir, los que venimos del campo sindical y los que venimos de la Argentina, de la clase obrera como eje vertebradora de las luchas y que hoy nos encontramos con los movimientos sociales que suplantan a esa clase obrera y el tema de lo que es la informalidad del trabajo, sin duda
estamos en una etapa del capitalismo que necesita una mano de obra sumamente evaluada, así como una mano de obra impaga, provistas por cuerpos racializados, colonialismo, y sexualizados, patriarcado. Digo, me parece es un elemento muy interesante porque desde ahí, y planteando el tema de que la llegada del imperialismo y del colonialismo nos hizo abandonar nuestra historia para ingresar en nuestra historia, es decir, suprimieron la historia de América Latina, de Asia, de África. Es decir, nosotros siempre nos vamos a preguntar cuál hubiera sido el desarrollo de la medicina natural de los pueblos originarios, pero siempre vamos a quedarnos con esa pregunta, porque no hubo posibilidad de que pudieran seguir desarrollando esa cultura. El imperialismo las cortó. Entonces, descolonizar la historia, lo que plantea, entre otras cuestiones, de Sousa, es salirse de esta historia escrita por los vencedores y empezar a asumir la historia de los vencidos, pero la historia de los vencidos no solamente en términos de las ausencias, de aquello que fue invisibilizado y puesto en el olvido, le hace negacionismo, ¿sí? Porque el negacionismo no es nuevo, la Argentina se construyó, América Latina se construyó sobre la negación de la masacre indígena. Sino en la emergencia. Acá tengo Fundación Napalpí, le decía a David que la ausencia de Juan nos descolocó a quienes aprendimos tanto de él y que nos hizo sufrir mucho, pero cuando uno miró lo que hizo la Fundación Napalpí cuando Juan se fue, y en todo lo que fue el proceso de los juicios, es como que dijo nuevamente hay situaciones de muchísima esperanza. Son situaciones aparentemente chicas, ¿no? Y es lo que de Sousa llama emergencias. Entonces dice escribir no solo la historia de las ausencias, sino de estas emergencias, de lo que está emergiendo, en un bagaje inconmensurable de experiencias sociales. Y la veo a la patria acá, y son experiencias, las escuelas de gestión social. Algunos caminos andados, podemos tener miles de diferencias, pero algunos caminos andados en las organizaciones populares y en esa articulación que lograron hacer con el Estado, son experiencias que hay que mirarlas de cerca. Hay que registrarlas, felicito Piquete y qué. Hay que registrarlas, y registrarlas desde la perspectiva y la mirada que cada uno construyó, con la que construyó, para que las generaciones que sigan puedan hacer esas lecturas, puedan entender qué se puso en juego y cuáles fueron los sujetos y qué deseaban esos sujetos a la hora de cumplimentar esas experiencias. ¿Por qué? Porque yo desde estas dos cuestiones, y con esto voy a terminar, apuntado todo esto, y como les decía, mandados a leer, lean porque es maravilloso, entiendo que la clave es poder pensar los derechos humanos desde una perspectiva histórica, ideológica y política. Histórica desde la lucha de los pueblos y cómo se desarrolló. Ideológica, qué es lo que estuvo en juego, derechos para todos o para algunos, ¿sí? Esta cosa de derechos del hombre y del ciudadano, pareciera que hombre y ciudadano no son lo mismo, ¿no? Y después la lucha por el poder. Muchachos, esto, digamos, todos los que militamos sabemos cómo es el tema de la lucha por el poder. Y en esta lucha por el poder estaba mirando Encuentro, que estaba repitiendo, y fue simbólico que el 6 lo haya pasado, el programa Presidentes Latinoamericanos, Presidentes y Presidentas, le hubiera puesto el título yo, y pasó el reportaje a Cristina, que Daniel Filmus le hace a Cristina. Las conceptualizaciones, debiéramos nosotros hacer siempre ejercicios de escuchar y de leer discursos de Cristina. Pero yo ahí tomo
cuando Cristina habla de procesos, es decir, cómo caminan los pueblos en la construcción de sociedades más igualitarias, más libres o más justas. No existen procesos ideales. Vamos, venimos, volvemos, porque somos seres humanos. Hay que humanizar. Hay que humanizar. Por eso te dije gracias, David. Somos seres humanos y vamos construyendo procesos. Hay momentos de mucho avance, donde es como que se alinean los planetas y suceden las cosas, y esas cosas que suceden generan 20, 30, 40 años de mejor humanidad, más allá de los retrocesos que después acontezcan. Pero son 40 años que las sociedades vivan mejor, no es cualquier cosa en la vida y en la historia de los mundos. Y valen y hacen que valga la pena todos los esfuerzos y todas las penurias. Y después lo que me parece es, y esto sí ya para terminar, pensar sujetos sociales, políticos e históricos, de cada etapa histórica, pero de la nuestra en particular. Digo esto, la militancia, y generar los cauces de su organización. Cuando yo digo es sujetos sociales, es decir, ¿quiénes son aquellos sujetos sociales que por su lugar en los modos de producción necesita que eso cambie? Y cuando digo sujetos políticos, digo, ¿quiénes de esos sujetos sociales que necesitan que se transforme la realidad para vivir mejor, están dispuestos a dar la batalla? Y cuando digo sujetos históricos, digo, ¿quiénes de toda esa masa está dispuesta y comprende cuál es el proyecto político, social, por el que va a entregar o no su vida y va a luchar? Yo creo que no es fácil, es una tarea compleja, y que la palabra la tienen los pueblos, no las vanguardias iluminadas, porque nosotros siempre vivimos en el camino de ser vanguardias a convertirnos en una patrulla perdida. Sí las vanguardias, y sí los líderes, y sí las lideresas, y sí los referentes políticos, y sí las conducciones políticas que tienen éxitos en su propuesta, es porque han sabido leer los tiempos de los pueblos. Y han estado donde tenían que estar en el momento en que los pueblos los tenían que pedir. Y sí digo que es posible pensar de los derechos humanos como constituimos una barrera para el nuevo despojo que nos propone un capitalismo de rapiña, sin código, sin ética, sin piedad, que propone violencia y muerte. Lo podemos hacer. Y además, como sobreviviente no voy a decir de una etapa, sino como sobreviviente y de alguna manera como tal parte de los sobrevivientes o no, de la larga lucha de los pueblos y en especial de los pueblos de América Latina, de la Argentina y de nuestra provincia, creo que es un imperativo ético hacerlo. Dar las batallas para que este capitalismo de muerte no nos pase por arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Roble, nos ha brindado una clase realmente. Le vamos a ceder la palabra ahora a Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco. Bueno, primero voy a decir que voy a agradecer profundamente a todos mis compañeros y compañeras de la mesa y fundamentalmente a Silvia, que ha sido siempre para mí un orientador para pensar, libro del que ella no cuenta que fue directora de la tesis de investigación de ese libro y que nos acompañó en el proceso de esa investigación. Pero lo quería decir. Después quiero felicitar profundamente a el conjunto de las instituciones y organizaciones sociales y políticas que vienen trabajando en un arco
grande para construir este encuentro en Chaco. Y por supuesto agradecer mucho a UNESCO por confiar en Chaco, que es un territorio, como lo dicen nuestras hermanas y hermanos, donde se han gestado y se seguirán gestando muchas cosas para transformar la realidad. Yo de eso estoy convencida. Quiero agradecer a la CTA, quiero agradecer al Comité contra la Tortura, muy profundamente a mi compañera cotidiana de trabajo y todo el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a mis queridos hermanos y hermanas de la Fundación Napalpí y a todos ustedes que están hace un rato trabajando como tenemos que hacer en un foro, que es encontrándonos, discutiendo, produciendo material, escuchando, y que eso apunte a que ese material y eso que miramos traiga aspectos de la realidad y de la escucha necesaria de cada uno de los sectores. Yo pensaba justamente hablar de lawfare, investigamos mucho, personalmente vengo investigando hace mucho al Poder Judicial y a su funcionamiento en la historia, y la razón por la que lo investigo es porque es un poder que siempre a la voz de lo más digno de las leyes, los tratados, las promesas, ocultó en el tiempo, se ha ocultado y se ha cuestionado mucho menos de lo que debería haber sido cuestionado el Poder Judicial en su funcionamiento. Para poder cuestionarlo, hay que poder ver cuál es el rol histórico, que Silvia lo contaba, que el Poder Judicial jugó en dos planos. ¿Cuándo aparece el rol dentro de la distribución del Estado? ¿Cuándo aparece el rol que el Poder Judicial va a ocupar para ocultamente garantizar en su trama de poder interna que las corporaciones de apropiación y concentración estén en determinadas manos, y para garantizar casi lo contrario de lo que dice respecto de la igualdad y de la distribución? Y digo esto porque en esto es muy importante pensarlo estructuralmente, porque si no nos enganchamos con defensas de prácticas muy revolucionarias que tuvo el Poder Judicial, que les han planteado los pueblos. Las prácticas que plantearon los feminismos frente a las infancias y después, como hacemos siempre, sobre nuestros propios cuerpos. Las prácticas que plantearon los compañeros de hijos que retomaron de detenidos, madres, abuelas, y los actores centrales de los exdetenidos en los juicios de lesa humanidad, que fue un gran impacto que cada uno de los que vivimos hacia la misma institución. Pero guarda, esos fueron impactos donde tomamos la letra que tenía que ver con los derechos e hicimos algo a contrapelo del funcionamiento que tenía la institución del Poder Judicial como sí. Y quienes han trabajado en estas cosas saben que siempre, por ejemplo, la lucha contra la violencia institucional, siempre es haciendo a contrapelo de lo que ese poder está como armado para sostener. En ese marco nos parecía fundamental que el lawfare se pusiera en un contexto histórico, y ese contexto histórico pudiera verse a lo largo del tiempo en el mundo, en Latinoamérica, con un montón de excluidas, excluidos, excluides, negritudes, pueblos originarios, las diversidades, lo popular, las mujeres. Nosotras nos excluyeron en la misma constitución del Poder Judicial. De hecho, ahí conformamos los feminismos como centro de escena. Pero esta historia del Poder Judicial estuvo vinculada en general a, por supuesto, las relaciones que las vimos estas semanas claras en los audios que muestran, veníamos viéndola, pero la obscenidad de la relación entre las corporaciones y la obscenidad de la relación de imparcialidad de algunos jueces, la Corte Suprema, ni hablar del proceso de enjuiciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, pero también de muchos dirigentes sociales y políticos que vienen siendo perseguidos políticamente en la Argentina, en juicios
que no respetan, leía el otro día un magistrado rosarino muy interesante de la Corte, no respetan el mínimo juego del Poder Judicial. En ese marco, me parece que a poder mostrar el proceso histórico que Silvia lo traía del libro, quiero decirles y compartir profundamente la preocupación del momento y de lo grave que estamos pasando y la preocupación de empezar a pensar en la conformación del lawfare argentino, que para mí tuvo su punto gravísimo de inflexión en la sentencia. Tuvo su punto porque volvió a instalar, y desde un marco no cuestionado, la proscripción política. Volvió a instalar la proscripción política, nos volvió a quitar el derecho de los pueblos a expresarnos, a elegir, a sostener y a demandar al modelo de nuestros liderazgos, porque Cristina, más allá, compañeras y compañeros, tenemos unas largas discusiones con las feministas, cuánto le seguimos pidiendo a Cristina que Cristina soporte, y yo estoy muy de acuerdo con la humanización, lo discuto, que Cristina soporte o no ese lugar, pero más allá de la figura de Cristina, y lo que podemos decir, es lo que Cristina nos significa como registro a un sector que quiere distribución y justicia social. Entonces, con el lawfare en un juicio fuera de toda garantía jurídica, con una presidencia de la Corte Suprema de Justicia elegida vandálicamente, con un fallo de tiempo atrás y autopronunciada, con las escuchas, con la imparcialidad y el juego de Comodoro Pi, pero con la prueba del discurso de odio y la violencia y la sentencia a Cristina y su proscripción, que era la verdadera razón, proscribirla y proscribir y disciplinar. Disciplinar a el sujeto político, al sujeto político que es el sujeto de transformación de la realidad. Entonces, es decir, es verdad, están usando el mecanismo histórico que tenía el Poder Judicial y no es, como dijiste Silvia hoy la palabra porque comparto, no es una casualidad que sea el Poder Judicial, iba a hacerlo, estaba determinado que iba a ser el lugar inevitable, iba a hacerlo porque iba a ser quien ponía esto. Ahora, al hacerlo, me parece que este es el punto de advertencia, tenemos que pensar que estamos acá en un encuentro de derechos humanos que es quien ha siempre tensionado a la palabra de democracia para que se pueda pensar en la justicia social y en la distribución. Acá en este lugar tenemos que decir que estamos ante un proceso de ataque muy serio a la democracia. Y yo no me voy a correr ni un punto de decir que estamos en ese proceso. Y estamos en un proceso de esas características porque impunemente a la luz, no como lo hacían ahí en la sala de tortura entrando el juez mientras se les tomaba la declaración a los compañeros, o como lo hicieron después del día de la masacre de Napalpí, cajoneando y cambiando un expediente, o como lo hacen en los expedientes de violencia institucional y policial que peleamos todos los días, o como lo hacen en los femicidios y los travesticidios de la provincia. Sino lo hicieron a plena luz y ya no importa, a plena luz, impunemente, digo como una señal que a mí me produce un profundo impacto, mostrando desembosadamente un mecanismo fuera del juego jurídico. Entonces, a mí me queda corto en este momento hablar de reforma judicial, que estoy segura que es el camino, pero me queda corto porque digo, gente, ya están tocando la democracia. Ahora están coronando con la condena de Cristina poder tocar la democracia. ¿Y qué es lo que toca a los pueblos de esto? Lo que toca es el derecho a un bien
que no está en la institución judicial, pero sí que tiene que ver con la justicia y particularmente con lo justo y la justicia social. Lo que toca es nuestra posibilidad real de ciudadanos y de ciudadanas de acceder al sistema jurídico. ¿Cómo vamos a acceder a un sistema jurídico que a las claras está haciendo procedimientos que muestran que están lejos de la palabra justicia? Y se han alejado profundamente? ¿Cómo los ciudadanos y ciudadanas van a acercarse a los estrados confiando en juicios justos después de que tuvimos el juicio a nuestra líder y conductora de las características que lo tuvimos? ¿Cómo vamos a confiar en el espacio político de discusión de la justicia después de Rosati y su autoproclamación dentro del espacio? Entonces, no estamos hablando, porque en Chaco podemos hablar de muchos jueces, juezas, digo, hoy estuvo Zuni, que han hecho procesos muy transformadores de la mano y de la escucha de los pueblos, pero sí estamos hablando de la organización institucional de poder y política que tiene el Poder Judicial. Entonces me parece que estamos en un momento que entender que lo que pasa a Cristina Fernández de Kirchner no le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, sino que nos pasa al pueblo de la nación argentina, y que es urgente y es muy importante que nosotros podamos decir: están en riesgo los derechos humanos, está en riesgo la institucionalidad, está en riesgo la democracia, y no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco declara de interés provincial, legislativo y cultural el preforo de Derechos Humanos a realizarse en la ciudad de Resistencia los días 12 y 13 de diciembre del corriente año en el campus universitario de la Universidad Nacional del Nordeste. Destacar que los preforos mencionados en el punto 1 de la presente son instancias que preceden a la realización del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, el cual tendrá lugar en diversas regiones del país y a nivel internacional, con el fin de propender a su federalización y fomentar la participación de distintos lugares del país y del mundo, de forma descentralizada y proporcional en todo el territorio argentino, para seguir democratizando los debates y la elaboración de propuestas de acción para el futuro. De esta manera llegamos al final de este Preforo Mundial de Derechos Humanos. Celebramos profundamente esta construcción colectiva y agradecemos también muchísimo la participación de todos, todas y todes. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Invitamos a todos